Habíamos hecho teórica que principalmente se refiere al desarrollo de fórmula. Entonces vamos a hacer un ejercicio de acuerdo a la planilla que les he puesto en la plataforma, que es esta. Ustedes tienen esta planilla. Entonces, lo primero que van a hacer es calcular los equivalentes, que es el procedimiento normal que hemos utilizado en la ISO 93. A ver, vayan viendo eso y dan sus videos. Al que tenga apagado lo voy a sacar de la clase. Entonces, esta planilla vayan calculando para sacar los equivalentes y luego vamos a ir ya con la aplicación del método. El factor de Casil es 1. ¿Cuánto sale? ¿Interpolamos o directamente ponemos el dato de 2? Pongan 12 para no complicarse. Ya después, como es un proceso largo, vamos a ver si está excedido. Ingeniero, yo interpolado para algunos valores. ¿Cuánto sale? Eso te voy a acabar. Entonces, la diferencia no es grande, ¿no? Inge, me sale 50 millones. ¿Redondo? No, millones 345. A ver, un cachito. 50 millones. 303.945. 945. Entonces vamos a redondear a 4. 50 millones 304.000. Ahora entonces vamos a empezar a calcular por orden. Entonces vamos a considerar, para que no sea muy largo, le pondremos 12. ¿Cuánto sale el diferencial térmico positivo? Ustedes ya tienen las fórmulas. Térmico, vamos a sacar el radio de rigidez. Ustedes tienen las fórmulas. El día trabajamos con 12 Inge con 11.5. No se trabaje para que no haya error, pero en realidad los equivalentes a dar lo mismo. O sea, diferencia de 1.000, 5.000, como hemos redondeado, no hay problema. El TD a mí me sale 13.227. 13.227.
Vamos a 227, ¿no? Sí, o con cuántos decimales lo Solo tengo que con redondear. 3. Con 3 decimales. El radio de rigidez. $48.92. 48.92. El factor de fricción F, ahí tenemos que ver el F minúsculo. Como tenemos nuestra base de agregado, el coeficiente de fricción ha de ser 0,6, ¿no? En un valor promedio. Perdón, 1,4, ¿no? 1,4 para agregado. Aplicando esta ecuación pueden sacar. .041. 1,041. Es este otro. Estamos trabajando con datos. En realidad, hasta ahora hemos trabajado con datos del proyecto, ¿no? Pues esto corresponde aquí. ¿Cuánto sale el factor de fricción? 1.041. 1,041. El valor del logaritmo de B. El ensayo vial, pero ya he cambiado, me cambiaré el radio de rigidez. A ver un ratito esto. El radio de rigidez es para el ensayo vial. Sí, para el del proyecto me sale con 39.604. Espero aprovechar esto y llevar allá.
¿Cuál sale? 39.604. Punto 604. Y el logaritmo de b me sale menos 1.227. Y este menos 1,041 es para el... Sí, me sale lo mismo, el del tanto como el del proyecto como el del ensayo. Ya. ¿Y el logaritmo de b cuánto? Siempre es Menos 1.227. 1,227. Este valor del logaritmo de b siempre va a salir negativo. Sigma sub L, ¿no? ¿Cuánto sale? 114.602. Es 114. El sigma prima t, con datos del proyecto también. Inge, una consulta para esto. ¿Qué dato tendríamos que tomar para lo de la E con el ancho de vía convencional? ¿Borde libre o con borde acotado? Borde libre, pues ya dice en el enunciado, ¿no? Que no tiene bermas acotadas, ni tiene, o sea, no tiene berma acotada ni lotes ensanchados, ¿no? Entonces sería uno solamente. Pero, es con bermas acotadas, ¿no? Es este el que están haciendo, ¿no? Fíjense su enunciado. Sí, Inge, dice con bermas acotadas, entonces tendría que ser el 0.94 el valor. Tendría que ser el 0,94, sí. Cuando es losa ensanchada, 0,92, ¿no? En este caso es 0,94. Como es con datos del proyecto, ha de ser sigma prima sub t, ¿no? Pero es la misma fórmula, ¿no?
¿Cuánto sale? 200.096. 200.096. Ahora tenemos que hacer lo mismo con datos del ensayo vial. Y esos son los datos del ensayo vial. Sacar el logaritmo de B, ¿no? Sigma sub L y sigma sub T. Son los esfuerzos con carga en el centro de la losa. De B menos 1.200. Menos 1.828. Sigma sub L. 129.363. Y el sigma sub T. 201.094. Ahora hay que ir a los valores auxiliares G y E, logaritmo de R, ¿no? P sub 1 siempre 4.5, ¿no? Que desde el ensayo vial. Y el P sub 2 es
3. Buenas tardes, Inge. Escuchamos. Vamos. Ya. Bien, se ve la pantalla, ¿no? G menos 0.301. Menos 0.1. valor. Parece que el valor del L1 es la carga por eje. Si es L o estándar, podemos utilizar eje simple porque el dato del simple para el ensayo vial. Entonces, ha de ser en Kips sería 18. Y el código de, si es simple, es 1, si es tándem 2. Entonces, como estamos utilizando eje simple, Y ya me saldría 1.006. 1.06. El logaritmo de R, 8.13. 8.3. Logaritmo de W, 7.33. 7.83. Con eso ya podemos sacar el logaritmo de los ejes atribles. Ya no se olviden que es el esfuerzo con carga al centro de la losa. Y sigma sub T solamente es también esfuerzo con carga al centro de la losa, pero con datos del ensayo vial. ¿Cómo va a estar expresado, digamos, la secuencia de registro? Recordemos de termodinámica, física 2, 7.69. ¿Cuánto va a ser los ejes andando antilogar? 3.960.020. y esto te apoya igual. Entonces, estos valores que hemos sacado
son los ejes administrativos. Comparamos con los ejes pronosticados que hemos calculado con la tabla. Hemos sacado solo 50.000, pero es que aparecía como 5, ¿no? Con 11.5 al ser casi exacto. Pero de todas maneras está bien, solo un poco excedido, ¿no? Tenemos 73 millones admisible y solo 50 de los ejes o el valor de ex equivalentes que se requiere durante la vida del proyecto. Pero de todas maneras está bien. Si tienen preguntas. Inge, ¿cuánto de diferencia tendría que tener para que no estuviera bien con los ESALs? Debería ser 1 millón, alrededor de 1 millón más. Pero a veces, por ejemplo, si esto bajamos a 11, por ahí ya no verifica, ¿no? Con 11.5 sí todavía va a estar bien. Pero con 11 ya no. Entonces lo que siempre se hace es como, esto ustedes ya tienen las ecuaciones en Excel, es fácil cambiar el diámetro o el espesor de la losa y recalcular, ¿no? Tienes las fórmulas como para cambiar rápido poniéndole 11.5 en vez de 12. Sí, las tengo. A ver, cambiaré, Inge. Y a ver, cámbialo. Es decir, delta del prima será la deformación que Cambiándolas, Inge, me da 58.076.442. 58 millones. 76.442. Ahora ya sería más razonable, ¿no? ¿Qué pasaría con 11? ¿Con cuántos hechos? ¿Con 11.5? Con 11.5, Inge. A ver, con Luego, 11. con 11. Sí, sí. ya la delta L que Q sub 0 por L sobre E. Ya vamos a esa fórmula. Siendo Q sub 0 igual a qué. Inge, con 11 me daría 45.279.758. Ya no da, ¿no? Ya no. Pero anotaremos 49 millones. No, 45.289.758. Debido a esa fuerza térmica. Entonces con 11 ya no da, ¿no? Con 11.5 sería el espesor óptimo. Y estamos todavía encima con 8 millones, ¿no? Esa diferencia siempre se va a dar, ¿no? Si tienen preguntas. Al principio dijimos que el método analiza en realidad 3 condiciones de carga, ¿no? Primero con carga de la losa sin diferencial térmico. Luego lo que hemos hecho ahora, los esfuerzos con carga al centro, pero considerando diferencial térmico positivo. Ahora tenemos que verificar el diseño poniendo la carga en las juntas, porque ahí producen esfuerzos de alabeo que van a afectar las juntas y las esquinas de las losas. Entonces, esto, si no se ha controlado bien, no se ha verificado, va a ocasionar fisuras diagonales, roturas de esquina y también una fisuración de los bordes de la junta. Entonces, hemos dicho que en este caso vamos a utilizar el diferencial térmico negativo.
Dicho, el positivo se da en las horas de mayor calor del día. Entonces tenemos una deformación, un alabeo convexo. Y en las horas de menor frío cambia el sentido de la deformación. Va a ser una deformación cóncava, porque la temperatura en la superficie es menor a la superficie que se tiene en la base. Entonces aquí vamos a ver los esfuerzos por carga de eje en la junta transversal. Es lo que vamos a calcular. Esto tiene que estar en el contexto de un esfuerzo por diferencial de temperatura negativo. Hemos dicho que en este caso los bordes se elevan hacia arriba. Pero este no es convexo, no es cóncavo, debido al peso propio y además a la deformación que genera la diferencia de temperaturas. Para esto tenemos que considerar los esfuerzos de alabeo que se dan también durante la construcción. Especialmente si se hace el vaciado en un clima muy cálido, en un horario de clima muy alto, entonces se va a producir un alabeo. Y este alabeo que se ha producido en el momento del vaciado, cuando ha pasado la temperatura, cuando se ha enfriado el ambiente, se va a disipar. Una elevada diferencia de temperaturas que podría ser controlado por el horario de vaciado si nosotros definimos hacer el vaciado de hormigón, digamos, a las 8 de la mañana o a las 5 de la tarde, no vamos a tener problema, porque este problema principalmente se da en las horas de mayor calor. Si estamos en verano, lógicamente vamos a estar, digamos, entre la 1 y las 4 de la tarde. Entonces ahí sí la temperatura es mayor y además esa temperatura, esa diferencia de temperatura con la del hormigón ha de producir una mayor magnitud de alabeo. Estos diferenciales de temperatura que se producen en este proceso de vaciado del hormigón no se han podido establecer numéricamente, pero sí podemos reemplazar con el criterio de cuál sería la temperatura que necesitamos para que la losa vuelva a su posición original después de haberse deformado por diferencial térmico. Después tenemos otro esfuerzo que ha de ser por contracción del hormigón. Esto se va a dar como consecuencia de que desde que se ha terminado el vaciado, el hormigón empieza a perder humedad. Entonces, al perder humedad, lo que está haciendo es contraerse. Y esto produce también otro esfuerzo por gradiente de humedad. Entonces, como estos dos factores no se han podido, no tienen una cuantificación numérica, lo que vamos a reemplazar por una temperatura, un diferencial de temperatura que nos permitiría recuperar la forma original de la losa. Primero definimos clima húmedo y clima seco. En clima húmedo, lógicamente, por la humedad que existe, no es tan rápida la pérdida de humedad, o sea, la contracción del hormigón no se da tan rápidamente como en un clima seco. Entonces, si tenemos una precipitación anual, o sea, vamos a medir la humedad de acuerdo a la precipitación anual. Si tenemos mayor o igual a 30 pulgadas, o sea, 760 milímetros, la temperatura equivalente, el diferencial de temperatura equivalente para compensar los alabeos ha de estar entre 0 y 2 grados Fahrenheit por pulgada. O sea, si quieren, entre 0 y 0,44 grados centígrados por milímetro. Pero como estamos trabajando en el sistema inglés, sería de 0 a 2 grados Fahrenheit por pulgada y vamos a utilizar el medio, sería 1 grado Fahrenheit. Ese grado Fahrenheit vamos a multiplicar por el espesor de la losa. Si fuera clima seco, menor a 30 pulgadas, o menor a 760 milímetros, el diferencial equivalente ha de estar entre 1 y 3 grados Fahrenheit.
Por lo tanto, el promedio que vamos a utilizar es 2 grados Fahrenheit para clima seco y 1 para clima húmedo. Lógicamente, si queremos eliminar este esfuerzo de alabeo por temperatura, podemos hacer el vaciado en la noche o temprano. Además, tener un buen sistema de curado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en realidad? Al diferencial térmico negativo que nos sale con esta fórmula, vamos a incrementar, también poniéndole el signo negativo a este incremento por la pérdida de humedad, de tal manera que va a ser el diferencial térmico negativo más, si fuera clima seco, 2 grados Fahrenheit por el espesor de la losa. En nuestro caso hemos asumido 12. Entonces sería 2 por 12 sería 24, más 24 grados centígrados, pero con un signo negativo. Si tienen preguntas y con este valor vamos a entrar a la tabla. ¿Cuánto sale esto? Vamos a seguir trabajando con 12 para no cambiar. ¿Se ve? ¿Qué está pasando? Ahora, ¿me escuchan? Ya. Un poquito, voy a cambiar de máquina. Ya espérenme, voy a cambiar esta máquina, esta máquina. A ver, se ve. Habían llegado. ¿Cuánto sale? El TD negativo me da menos 5.208. 108. Menos 5.208. Entonces esto ha de ser menos. ¿Cuánto es el dato de precipitación? Tenemos 40 pulgadas, ¿no? O sea, es más de 36, es clima húmedo. Entonces ha de ser 1 por el espesor de la losa. El espesor de la losa es 12. Entonces sería 17.208, ¿está bien? ¿Cuánto es la separación de las juntas transversales? Creo que es 180, ¿no? Sí, 180.
¿Cuánto es 180 entre 12? 15. 15 pies. El espesor de la losa que hemos adoptado al final son 12, ¿no? ¿Cuánto era sigma prima sub t? Tenemos que comparar con ese valor, con datos del proyecto, 200,096. Podemos redondear a 201, ¿no? Porque es para comparar solamente. Para sacar el esfuerzo en la junta no vamos a utilizar fórmulas, sino directamente un abaco que nos dé el método. La figura 6 con carga al centro. Esta también. Aquí abajo dice esfuerzo de tensión en la base de la losa con carga al centro. Para otra condición. Este sí, esfuerzo de tensión en la superficie de la losa con carga en la junta diferencial térmico negativo. Tenemos que fijarnos aquí, este es para K100. Nuestro K es 250. Entonces tenemos que buscar este otro. El módulo elástico de la subbase está bien, 25.000 psi. Entonces aquí vamos a entrar con nuestro diferencial térmico, que es 17 y algo. Y aquí está el espesor de la losa, que sería 12. Casi en redondo sería 150, ¿no? ¿Está bien? El esfuerzo con carga en la junta tiene que ser menor al esfuerzo con carga al centro. Por lo tanto, está bien. No va a fallar por cargas que aparezcan en la junta, ¿no? Lo único que nos falta es verificar el ancho máximo de falla, la abertura máxima de falla. Eso lo vamos a hacer a partir de 4. Si tienen preguntas. Nada. Y una prueba, entonces para tratar de sacar esto sería una prueba que sea siempre menor, ¿verdad? Siempre menor. Bien. Sí.
Si fuera mayor hay que disminuir el tamaño de las losas. Ya. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Si no, quedamos ahí y nos vemos a las 4 en punto para seguir con este tema.